2, 1. ¿Qué tal? Bienvenidos a Estudio TV. Bueno, como ven, es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis gracias al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, SUTER y FATERI. Lo que estamos haciendo es promocionar los cursos gratuitos que dicta el Ministerio, que se pueden ver en el banner de allá, esos 9 cursos que tienen que ver con el mundo audiovisual, así que a la salida les vamos a dar folletos para que se puedan informar y les puedan contar a otros que también están estos cursos gratuitos que tienen salida laboral en el sector audiovisual. Así que gracias por venir. Hoy estamos acá con una clase que nos van a dar de CESI, de programación e informática, y pasen si quieren. Y lo pueden buscar también este programa buscando Estudio TV Tecnópolis en el YouTube y lo pueden ver. Si tienen alguna consulta o duda, les pasamos el micrófono y también así los podemos grabar y escuchar la voz, ¿sí? Gracias, así que los dejo con ellos. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Daniel Laco, yo soy de la Cámara Argentina de Software y me acompaña Pablo Gereik, también ingeniero de software. ¿De qué vamos a hablar? De software. ¿De dónde son? ¿De Buenos Aires? ¿De alguna? ¿De Pilar? Moreno. Ah, cerca de nosotros somos Ituzaingó, de la zona este. Bueno, ¿qué es lo que le queremos contar? Le queremos contar un poco de qué se trata el software, ¿no? Para que uno tenga una idea de qué es el software. Habitualmente, el software tiene que ver con la programación. O sea, el software son todo aquello que hace mover o hacer algo a un dispositivo, ya sea un celular, una filmadora, una consola de sonido, un televisor, etcétera. Siempre tengo software. Todo el software se construye programando, ¿no? ¿Cuál es la imagen que tenemos de los programadores en general? Que son unos nerds. En general un poco la percepción que hay que el programador es como un nerd. Un tipo que está todo el día sentado en la computadora y demás. Bueno, lo que les queremos contar un poco en la charla es qué implica el tema de programación, ¿no? Duramos más o menos 15 minutos la charla. ¿Qué implica y en qué actividades puedo aplicar el tema de la programación? Y por último le hemos traído un robot que programamos acá con Pablo y vamos a contar un poquito cómo se programa un robot y lo vamos a hacer funcionar, ¿no? Armamos un robot con Legos, con los ladrillitos, ¿no? O sea, la programación, la informática en general es lo mismo que si yo estuviera construyendo un edificio. Tengo como diferentes roles para cumplir dentro de la construcción de un edificio. Cuando yo construyo un edificio tengo albañiles, también tengo maestro mayor de obra, tengo arquitectos, pero también tengo gasitas, electricistas, decoradores, etcétera, etcétera, plomeros, etcétera, etcétera. La programación y la informática en general también es así. O sea, yo me puedo dedicar a la programación, que es una de las actividades, ¿no? Fundamentales de la informática. O sea, me dedico a hacer programas y esos programas después los vuelco en celulares, en robóticas, en un montón de cosas que puedo hacer. O también me puedo dedicar, hay gente que le gusta más lo que se llaman los fierros en la informática, que es aquella gente que se especializa en desarmar computadoras, por ejemplo, que arreglan computadoras y demás, ¿no? O construir computadoras, o configurar. Hay gente que le gusta más la parte de redes. La parte de redes es, ustedes tienen internet, seguramente vieron que internet viene por un cable, ese cable se conecta con algún satélite, o viene con otro cable mayor y demás. Y todo ese tema de lo que es la conectividad y de la parte de redes y demás, todo eso tiene que ver con lo que se llama redes en informática. ¿Conocen el tema de los hackers? ¿Alguna vez? ¿Vieron esos tipos que penetran redes? Ese tipo de cosas. Bueno, hay gente que le gusta toda esa parte, ¿no? Uno podría trabajar como hacker, saben mucho de programación los hackers, ¿no? O podría trabajar, hoy muchos hackers trabajan en lo que se llama ciberdefensa, en el área de defensa de los países, ¿no? Hoy se están dando mucho los temas de guerra y todo ese tipo de cosas, no solo ya con armas, como uno se imagina, en el campo de batalla, sino mucho lo que se llama la ciberguerra, ¿no? No hace mucho tiempo los israelíes le pusieron un virus a los iraníes en las centrales nucleares de los iraníes. Le pusieron un virus informático para destruir el funcionamiento de las centrales nucleares. O sea, ya no van con aviones a bombardear, sino con software. Otra de las actividades que yo me puedo dedicar también, supongamos que no me guste programar exclusivamente, pero me gusta la genética o me gusta la medicina. Entonces, hoy en día, las actividades como por ejemplo la medicina, la genética o la medicina en general, está muy ligada al software y por ende está muy ligada a la programación. Entonces yo podría desarrollar mis actividades porque me gusta la medicina, no soy un experto programador, pero sí voy a poder empezar a programar y poder empezar a aplicar ese tipo de cosas.
Entonces, yo hace muchos años atrás tenía una amiga que era investigadora de la Fundación Campomar, que investigaba sobre genética. ¿Conocen algo de genética? La genética tiene, son como los genes que tenemos cada uno. Eso se hace con letritas. Y para hacer comparaciones de genes entre dos personas o entre dos seres, ¿no? Verifican las cadenas de letritas, ¿no? Eso es lo que hace que uno sea morocho, rubio, etcétera, etcétera, o desarrolle una enfermedad o no. Eso es lo que se estudia en genética. Eso antes se hacía manual. Por ejemplo, eso es algo que hoy en día se hace por computadora, ¿no? De hecho, ya existe que uno paga unos $50 y en Estados Unidos, o sea, eso se está abaratando, y te sacan el mapa genético. Antes que era una cosa imposible, hace muchos años atrás, hoy en día te podés obtener por muy bajo costo tu mapa genético. Con lo cual ya podés saber inclusive qué tendencia de enfermedades podés llegar a desarrollar o no. O tratarte ya con cosas previas que ya sabes que se van a desarrollar. ¿A qué otra cosa le puedo dedicar a la informática también? Y la parte de programación, economía. Hace muchos trabajos de estadística, entonces por ahí me gusta la economía, no me gusta específicamente la informática, pero sí la economía está asociado con manejo de estadísticas, predicciones, tendencias, etcétera, etcétera, que se aplican al área de la economía. Ciencias sociales. Las ciencias sociales hoy en día está muy relacionada con la informática, sacan informaciones y estadísticas y pueden determinar tendencias sociales dentro de los países, y eso en función de todas las estadísticas y cosas más complejas que se pueden hacer hoy en día que antes era como muy lento. ¿A quién le gusta el lenguaje acá? Lengua. ¿A nadie? Estamos en el horno. Adelante. ¿Se pueden sentar? Sí. Bien, les hago un resumen para que estén más o menos en 30 segundos de qué estamos hablando. Lo que estamos explicando es la importancia que tiene la programación hoy en día. O sea, estamos hablando del software, el software se programa y la importancia de poder programar. Pero lo estamos encarando desde otro punto de vista, no solo del programador como nerd, que es la percepción que uno tiene de que el programador está todo el día en la computadora, sino también que se puede usar la programación desde otras disciplinas que a uno le puede gustar, ¿no? Hablamos del lenguaje, ya veníamos viendo otras disciplinas, hablamos del lenguaje. Hoy en día se está haciendo mucho trabajo con el tema del lenguaje, o sea, si a uno le gusta el lenguaje, la gramática, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ustedes usan los buscadores Google, por ejemplo, o Bing o alguno de esos, o Yahoo. Bueno, los buscadores buscan por fuerza bruta, no tienen inteligencia. Por ejemplo. Entonces, si yo busco, por ejemplo, el astrónomo observaba el astrónomo del observatorio de Londres observaba la luna, ¿no? O quiero buscar, por ejemplo, la palabra astrónomo y Londres, lo que me busca Google es si encuentra dentro del texto astrónomo y Londres, ¿no? Y obviamente que si eso lo encuentra en el título, le da más preponderancia, entonces los resultados salen más arriba que si está. Y si la palabra aparece más veces o menos veces, en función de eso hace un ranking donde los resultados me los devuelve, ¿no? Pero, por ejemplo, no tienen información de contexto, no tienen inteligencia. Los traductores hoy en día, no sé si han probado alguna vez traducir alguna página, que digo, está en el inglés y no entiendo mucho inglés, entonces por ahí la quiero ver en español. Si ustedes ven, los traductores son bastante malos hoy en día, no son buenos, porque traducen literalmente y no tienen información del contexto. Bueno, con la informática y con el avance de software se pueden lograr hacer, hay algunas teorías ya inclusive, donde las traducciones podrían tener información de contexto y traducir mejor las palabras, ¿no? De hecho ya hay muchas cosas, por ejemplo, hace poco tiempo Microsoft sacó un programa, hay un software que se llama Skype, que va traduciendo en tiempo real las conversaciones, ¿no? O sea, yo estoy hablando en español y del otro lado tengo un chino, por ejemplo, y él me escucha en chino, aunque yo estoy hablando en español. Bueno, todo eso es producto del software. ¿En qué otro área podemos aplicar la parte de software y la programación? En climatología.
toda la climatología tiene que ver con algo que se llama científicamente la teoría del caos. Estudia mucho ese tipo de cosas porque es muy complejo hacer predicciones meteorológicas. A pesar de que los últimos 30 años se han avanzado muchísimo. Hoy en día tenemos cerca del orden del 70 o el 80% aproximadamente de aciertos en las predicciones meteorológicas. ¿No? Es más, hace poco hubo una cosa muy simpática, que la asociación, eso pasa en Argentina, la Asociación de Lavaderos de Autos estaban en contra del Servicio Meteorológico Nacional. Porque como predicen con tanto acierto el clima, ¿no? Es que la gente no va a lavar los autos. Antes vos ibas a lavar los autos porque te decían va a llover, como no le creías o no lo acertaban nunca. Entonces hoy en día hay cosas muy simpáticas de ese tipo. El tema climatología también tiene mucho software y mucha programación. Ingeniería, si a uno le gusta la ingeniería, también tengo software ahí y tengo programación asociada con eso. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es una planta de control de una acería muy grande donde manejan hornos de acería y colados de acería. Eso es todo un software que se administra. Social media. Ven que la parte de programación la puedo hacer, o sea, no necesito ser un nerd y estar todo el día programando, sino que puedo aplicar ese tipo de cosas, ¿no?, en otro lado. De hecho, en Argentina, creo que fue hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, se declaró como de interés nacional la enseñanza de la programación en las escuelas. Y ahora van a empezar a enseñar programación como los mismos enseñaban historia, geografía o matemática, van a enseñar a usar programación. Porque es algo que vamos a necesitar a futuro. Entonces es importante, si uno va a buscar empleos o va a pensar su futuro, más la gente joven va a tener que trabajar dentro de 10, 15 o 20 años, imagínense los puestos que hay. Entonces la parte de social media, por ejemplo, hoy en día Google detecta antes que cualquier autoridad sanitaria dónde hay una epidemia de gripe en un país, por ejemplo. Eso lo sabe Google antes que el gobierno del país. ¿Saben por qué? ¿Alguien tiene idea? De las gripes. Detectan los tipos que hay mayor búsqueda de una determinada enfermedad en una zona geográfica. Cuando nos conectamos a internet, ellos ya saben desde qué país, de qué zona geográfica nos conectamos, eso se puede saber. Entonces ellos detectan que si hay mucha gente preguntando de gripe, en ese lugar hay seguramente una epidemia de gripe o de otro tipo de cosas. Otra aplicación, ¿vieron la película? Sí. ¿Metegol le gustó? ¿Eh? Bien, esa película fue hecha totalmente con computadoras acá en Argentina y programada en Argentina. No fue hecha en Walt Disney, ni en Pixar, ni en otro lugar, ¿no? Y eso está asociado todo con lo que es la parte de programación, directamente. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿por qué es importante estudiar programación? Porque se van a ir perdiendo con los avances tecnológicos, se van a ir perdiendo un montón de puestos de trabajo y se va transformando lo que es laboralmente lo que uno hacía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿alguien se imagina qué es esto? No se sabe. ¿Eh? Algo para escuchar. Bueno, esto era a principios del siglo pasado, o sea, en el siglo, nosotros ahora estamos en el 21, en el 20, en el 1900. Esto era un escuchador de aviones. Era un tipo que ponía en la época de la guerra a escuchar aviones, ¿no? Obviamente este tipo fue reemplazado ¿por quién? Por un radar. Y ahora están reemplazando inclusive hasta los pilotos de aviones. En el caso de Estados Unidos ya tiene unos 2.000 drones, aviones, y los tipos desayunan, se van a una oficina con un joystick, manejan el avión, hacen la guerra y se vuelven a su casa a almorzar. Entonces van cambiando inclusive un montón de profesiones. Esto desapareció también. Alguna gente por ahí grande se acuerda que habían operadores de teléfonos. Ahora son todo automatizado. Eso, bueno, son puestos de trabajo que se van perdiendo o profesiones que se van perdiendo. Uno muy significativo, el agente de viaje. Antes uno recorría un agente de viaje para organizar un viaje. Y había agencias de viaje y ibas a una agencia de viaje que sabía el tema. Hoy en día, ¿dónde organizamos el viaje? En Internet. Hay un montón de portales y todo eso que me permite organizar los viajes en Internet.
Eso es una profesión. Este otro también que desaparece ya. Ya en muchos países ha desaparecido, que es el conductor de tren. Ya tenemos trenes autónomos directamente que van trabajando. Otra profesión que va a desaparecer en poco tiempo son los taxistas. No vamos a desaparecer todos. ¿Eh? Todos. No hay que reconvertirse. No, es importante. Están desapareciendo las profesiones por los avances tecnológicos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Estudia programación. Y hay que reconvertirse, y más la gente joven, ¿no? Pensar su futuro, entonces en vez de estudiar contador o abogado, ese tipo de cosas, que hay muchas profesiones que se van a ir desapareciendo con el tiempo, meterse en otro tipo de profesiones. Para que se den una idea, en Argentina hay unos 10.000 puestos de trabajo sin cubrir anualmente en el área de informática. En Estados Unidos, en el año 2020, o sea, en 5 años, prevén que van a faltar 1 millón de programadores. Imagínense en ese mismo número más o menos en Argentina. Entonces, hay muchas profesiones que se van a ir desapareciendo. Cuando comentaba el tema de los taxistas, es porque ya hay autos autónomos. Y ya hay experimentos que Google tiene un auto que ha andado más de 1 millón de kilómetros solo. Lo mismo Mercedes, BMW, un montón de empresas que ya tienen autos autónomos. Entonces, puedo conectarme con una aplicación, pedir un auto autónomo, me venga a buscar, me deje en tal lugar, con lo cual van a desaparecer los taxistas. De hecho, ya hay manifestaciones en Francia, en Brasil, en varios lugares, porque están saliendo aplicaciones que están empezando a reemplazar ese tipo de cosas. ¿No? Bien, ¿qué armamos con Pablo acá? Un robot. ¿No? ¿Lo hacemos andar? ¿Les parece? A ver si anda. ¿Qué hace el robot? Explícalo, Pablo. Sí. En la programación lo que se usa es un concepto que en realidad aplicamos todos los días, que es la lógica. ¿Qué es la lógica? Es decir, me levanto, si llueve llevo paraguas, si hace calor me pongo una remera. Es tomar decisión en función de algo y ordenar algo. Por ejemplo, acá lo que podemos ver es una forma de programar que es una programación visual, donde hay un bloque que toma una decisión. Este radarcito esos dos ojitos lo que hacen es medir la distancia que hay. Entonces yo le digo que cuando esté a menos de 40 centímetros, hace esto que está acá, y si estás a más distancia, hace esto. Acá lo que le hace abrir la boca, le hace cerrar, y acá lo que hace es que cierre la boca. Esto es un ejemplo de cómo se podría programar, digamos, un ejemplo simple. Modularmente está. Exacto, claro, son todos módulos de tomas de decisiones y acciones. Que en la programación es eso. En realidad sí, se pueden hacer cosas simples y cosas muy complejas, pero en sí son conceptos muy simples. Tenemos ahora o sea, ¿qué detecta? Detecta un obstáculo, ¿no? Pero ahora lo tenemos en bueno. Lo vamos a poner en malo. Ahora lo pusimos en malo. Guarda que muerde, Mirá. ¿Viste? Ahí lo que le está haciendo decir que abra la boca y que después la cierre. Mover un motorcito para un lado y para el otro. Bueno, eso es una forma de... Vamos a ponerlo para allá. Y si lo ponemos en bueno, eso lo podríamos... ladra, no se escucha porque es muy suave. Ahí está. Bueno, un poco la idea es mostrarles, esto está hecho con unos legos, o sea, unos ladrillitos, que viene con una unidad de programación, en este caso, y después hay unas formas más complejas. Nosotros, hacerlo correr, si querés, Pablo. Que acá nos podríamos también conectar, lo mismo que estamos haciendo ahora, lo podemos conectar con la computadora y le doy órdenes desde la computadora. Lo prendo, lo apago, lo pongo en bueno o en malo. Que era lo mismo que yo estaba haciendo acá manualmente. ¿No? Pero un poco la idea es contarle un poco lo que es la parte de programación.
¿Alguna duda? ¿Estos kits están previamente ya armados o...? No, se arman. Eso, en el caso de esto, y hay muchos kits ahora, inclusive este está medio antiguo, compras la caja, viene con los ladrillitos, viene todo armado y viene para que armes lo que te dé tu imaginación, ¿no? Y un poco en este caso la programación era de forma gráfica. Sí, ¿y si todos están conectados? O sea, ya desaparecieron los taxistas, ya desaparecieron un montón de empleos y están todos conectados. ¿No habría peligro de que alguien lo pudiera manipular? No, eso sucede mucho en las películas. O sea, sí, lo que ves en las películas es de película, no es tan fácil hacer cosas como ves en la película. En general las películas ves que fácilmente entran a la computadora, le leen la computadora, todas esas cosas. Eso te puedo garantizar que es muy difícil de hacer, es extremadamente difícil, no es tan sencillo de hacer, ¿no? En el caso de los autos, por ejemplo, sí existe la posibilidad porque es software que alguien te tome el control de un auto, ¿no? Pero hay como muchas medidas de seguridad. De hecho, los autos, lo que se está teniendo es que los autos se comuniquen entre sí, ¿no? Entonces, los autos van a andar, responden mucho más rápido que un ser humano. O sea, los tiempos de respuesta, yo preferiría que me manejara un auto y no un ser humano, porque los tiempos de respuesta y todo eso son mucho más rápidos. Entonces, dos autos van a colisionar o se van a encontrar, ese tipo de cosas, se pueden comunicar entre ellos y tomar decisiones mucho más rápido que una persona. Ford sacó ya un sistema. ¿Cómo? Ford sacó el sistema de frenado de semáforo. Claro, funciona igual que este ejemplo que estamos viendo acá, que es un detector de obstáculos. O sea, lo que tiene es, van mandando rayos y detecta obstáculos, o sea, si te detecta obstáculos, frena, acciona los frenos. Es lo mismo que hace el robot. ¿El mismo sistema? Sí, muy parecido. Son sensores, lo mismo que tienen los sensores de estacionamiento trasero. De las cámaras. Claro, es lo mismo. El mismo ejemplo. Y hoy en día se pueden comprar robots mucho más complejos que este, 100 veces más complejo que esto, en una plaquetita que sale $10. Hay un montón de ejemplos de este tipo de cosas. ¿Y la programación es vía siempre modular? La programación tenés vías modulares y vías más complejas, eso depende del nivel de programación que quieras hacer. Pero hoy en día tienen, como comentamos en otra oportunidad, hoy en cualquier celular de esto tengo más poder de cómputo de lo que tenía el Apolo 11 cuando fue a la Luna. Para que se den una idea. Muchísimo más, ¿eh? Debo tener como 10 veces más poder de cómputo hoy en cualquier celular de estos que lo que tenía el Apolo 11. Entonces la potencia es enorme. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por participar. Uy.